Casi a finales del siglo XVI, allá por el año de 1593, vivía en la parte de atrás del colegio de los jesuitas un hombre llamado Don Rodrigo de Ballesteros, capitán de arcabuceros de los ejércitos reales, y que, habiendo sido herido en España en la famosa batalla de San Quintín, fue premiado por el poderoso rey Don Felipe II. Con el retiro del servicio y enviado a estas nuevas y codiciadas tierras, a una encomendada cerca de Acapuzalco, Don Rodrigo era un hombre singular, pues mientras su casa era una de las más bellas de la zona, y los pajes de librea dorada servían la mesa con rica cubertería de plata, él mismo contrastaba con el lujo de su morada, pareciendo casi un mendigo con su traje raído y su repugnante desaliño. Se le conoció durante mucho tiempo solo un capellar de damasco emplumado, donde se superponían unas manchas a otras, de color incierto, entre plumado verde y en tramos, y de todos los colores del iris en otros, según el color de las manchas que hacían del capellar mostaceleno una especie de paleta muy viva. En esta paleta, la cruz de Santiago se mostraba grotescamente grueso, bajito, de voz estentórea, un ojo para el sur y el otro para el norte, de 70 años, enemigo de los niños a los que siempre maltrataba y huían despavoridos. Era desagradable por su rudeza, su mezquindad y sus excentricidades. Se le acusó de amistades íntimas y sospechosas con judíos y gente de mala vida. No asistía nunca a misa, y como se molestaba en aquellos tiempos de creencia, todo el mundo se escandalizaba de él y acabaron llamándole el excomulgado. Era muy aficionado a los animales y su casa estaba convertida en un arca de Noé. Les hablaba como si le entendieran y la gente común decía que entendían el lenguaje de los animales, pero su animal favorito era un cuervo, feo como el pecado y negro como la noche. Este cuervo gozaba de grandes privilegios, pues podía impunemente ensuciar y maltratar todo lo que había en la casa de Don Rodrigo, quien se enfurecía cuando el diablo, como llamaba a su cuervo, se atrevía a maltratarlo de alguna manera. El nombre del diablo resonaba con amor a todas horas y en todo momento en la casa de Don Rodrigo. Los criados, para disculparse por alguna fechoría y calmar a Don Rodrigo, no tenían otra cosa más que decir: Señor, esto lo hizo el diablo. Esto calmó la furia de Don Rodrigo, que añadió con una horrible y malvada sonrisa: bueno, si el diablo lo hizo, está bien hecho. Tanto oír el nombre del diablo y tanta aprobación, viendo de las malas costumbres de Don Rodrigo, que era un viejo libertino, cuyas hazañas por el bien, no vamos a decir, fue formando una reputación poco envidiable, porque no es muy simpático tener amistades tan íntimas con el diablo. La repentina desaparición de Don Rodrigo y su cuervo fue la gota que colmó el vaso de la antipatía del vecindario. Ni por mar ni por tierra se le encontró jamás. Lo que sí se encontró fue un Cristo manchado de sangre y muchas de las plumas del cuervo, también manchadas de sangre sus pies. ¿Qué significaba eso? El más impenetrable misterio envolvió siempre aquel problema. El diablo y Don Rodrigo azotaron al Cristo. Fue la voz popular y ambos han ido directamente al infierno, donde continúan sus conversaciones aquí en la tierra. Nadie quería la casa de Don Rodrigo, ni siquiera como regalo. El polvo formaba una gruesa capa sobre las mesas. Incluso la cubertería de plata donde el cuervo o el diablo comía, al lado de Don Rodrigo, permanecía intacta, como en un museo. La casa se convirtió en una especie de fósil enterrada entre las demás casas del barrio. Hay que tener en cuenta que los vecinos estaban desocupados.
Se contaron mil historias espantosas. Al cabo de un año, el cuervo maldito apareció en un pequeño puente de la calle. Al cabo de un año, el cuervo maldito apareció en un pequeño puente de la calle Don Rodrigo. Siniestros y espantosos eran los graznidos. Daba lúgubres y lentas las 12 de la noche y desaparecía. Cuando pasó cerca, volvió hasta el balcón de la casa abandonada y allí continuó su música infernal de granizados. No es de extrañar que la casa acabara tomando el nombre con el que hoy en día la conocemos, porque el vulgo llegó a decir que en las noches oscuras y lluviosas, cuando las vidrieras crujían azotadas por el viento, y este se quejaba como un ser afligido en las grietas y en los estrechos pasillos, aparecía un esqueleto a la luz fosforescente de los relámpagos, riendo de una manera que no daba risa, sino asombro, acariciando un cuerpo con las falanges desnudas de unas manos sin carne y sin tendones, produciendo con ellas un sonido parlanchín que a oírse a distancia y entre los truenos hacía llorar a los niños que buscaban esconderse en el bendito refugio del seno materno. La confesión del caballero espectral. Aquella noche de noviembre, de mediados del siglo XVIII, el viento se estrellaba con furia contra los muros de la antigua Basílica de Guadalupe. Eran aproximadamente las 11 de la noche, cuando el inquisidor, don Hernando Venegas, se disponía a retirarse acompañado de algunas importantes autoridades de la Ciudad de México y del abad encargado de dicha basílica, a quien convidarían en la casa de Venegas por ser el día de su cumpleaños 69. ¡Qué ventisca!, decía el oidor Juan de Falces, acomodándose la capa. «Y que lo diga», respondió el clérigo a varios metros de distancia, cerrando la puerta de la habitación provisional de madera que ocupaba como oficina, la cual se hallaba a un costado de la sillería del coro de canónigos. Y se avecina una lluvia torrencial. Todos quedaron sorprendidos de la agudeza auditiva del abad. El rostro del inquisidor Venegas se veía tenso. El hombre se hallaba sentado en una banca, en la esquina más oscura de la nave de la iglesia. Medita larga y profundamente los sucesos que hacía 3 días en que se había ejecutado en la Plaza Mayor a don Luis Era de Alfarache, acusado en falso de hereje. Don Venegas había convenido a su acusador, el marqués Francisco de Quesada, cuñado de Juan de Falaces, que la quinta parte de las propiedades del condenado le serían entregadas, lo cual significaba una fuerte suma, en recuerdo de la cual las facciones del inquisidor se dulcificaron un poco, pero su conciencia no le dejaba en paz, pues don Luis, que lo había considerado su amigo, se había distinguido por poseer excelentes virtudes, entre las que se encontraba su mucho apego a las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, pudieron más el poder y la ambición del marqués. Cuando los demás alababan el buen oído del abad, don Venegas solo asentía, sin saber de qué se hablaba. De pronto, sonaron fuertes golpes, dados con la aldaba en la puerta del templo. «Vaya manera de tocar», dijo el clérigo, cubriéndose el cuello. Un criado del abad fue a abrir, tras un breve intercambio de palabras, que quienes deseaban retirarse cuanto antes de la tertulia trataron de comprender. Expectantes, vieron entrar a un hombre altamente vestido y con un sombrero de terciopelo de ala plegada, pero con una cabeza gacha, lo cual, junto con la poca luz que daba las últimas velas encendidas por el criado, impidió ver su rostro. El caballero, quien se acercó al abad y le habló con un murmullo. El hombre de religión
Se puso muy serio y asintió, para enseguida volver a abrir la puerta de su despacho. Confesión, dijo el abad, volteando hacia los hombres que le esperaban, y se perdió tras la puerta junto con el extraño. ¿Pero qué se habrá querido creer el intruso?, dijo alguien en voz baja al oidor de Falaces. Este respondió a gritos, deseoso de que le escuchara aquel caballero inoportuno. No son horas, por Dios, que no es el momento, a menos que el hombre estuviera a punto de su muerte. Pero un moribundo no anda visitando iglesias, sino que se solicita la extremaunción en su lecho. Al oír las últimas palabras, Venegas se puso más tenso de lo que estaba, al querer distinguir en el porte del recién llegado a un viejo amigo suyo. El intruso parecía caminar sin tocar el piso, lo cual hizo que por la espalda del inquisidor corriera el frío del miedo. Minutos después, el abad salió. Se veía extremadamente pálido, su andar era lento y avanzaba con dificultad. ¿Se siente usted mal?, le preguntó Juan de Falaces, sosteniendo por un brazo al anciano religioso. El abad no respondió a eso, solo lanzó una profunda mirada de sus ojos grises y gastados a quien había hablado. Al notar su semblante enfermizo, el inquisidor Venegas sugirió: quizás lo mejor sea dejar la reunión para otra ocasión. El abad parecía no entender lo que le habían dicho, lo que alarmó a sus acompañantes, pero luego levantó la mano y negó con ella. Después, manoteó indicando que siguieran el camino que llevaba el emprendido. No quiero pasar esta noche solo, por favor, musitó. Poco más tarde, se hallaban acomodados alrededor de la mesa de Venegas y charlaban animadamente. La seriedad y el silencio del abad lo atribuían a su mucha edad y cansancio. Pero cuando de Falaces, sentado a su derecha, le preguntó quién había sido el extraño que había confesado esa noche, el religioso señaló con una mano temblorosa su oído derecho y luego agitó un dedo en señal de negación. ¿Cómo? ¿No escucha usted bien de ese lado? Por primera vez, el abad habló en extenso. Aquel pobre hombre, su rostro, oh Dios, no recuerdo haber visto tanta tristeza, y hasta creo que podía verse a través de su piel. Aquel caballero pálido de muerte se sentó a mi derecha y habló con una voz helada. ¿Y qué le dijo?, volvió a preguntar el oidor. Eran unos pecadillos sin importancia, pero luego, el religioso, que era una persona de buenos sentimientos, guardó silencio en ese momento y dirigió una fiera mirada al inquisidor Venegas. Este sintió un hueco en el corazón. Don Luis Heras había vuelto del más allá para acusarle. Entonces, la culpa que había sentido apenas hace un momento se transformó en una mezcla de miedo y de su contraparte, la ira. Que no se atreviera el abad a hablar, pensaba el inquisidor, mientras se levantaba de su silla, deseoso de abalanzarse contra el festejado. Pero volvió a ocupar su asiento, secando su frente sudorosa y tranquilizado con este pensamiento. El anciano sabría guardar el secreto de la confesión dada su elevada moral. Pero en realidad, el abad sintió el impulso de acudir al tribunal del Santo Oficio, inaugurado no hacía mucho al lado de la iglesia de Santo Domingo, y acusar a Venegas y el marqués. Pero su estado de salud de los días subsiguientes le impidió hacer el viaje hasta el corazón de la Ciudad de México, y poco después desechó la idea. Pero, ¿qué había pasado con el extraño caballero que se había confesado? El criado del abad aseguró poco después que éste se había desvanecido poco a poco al caminar hacia donde se hallaba la tilma de Juan Diego desde 1709. El pobre hombre
Enloqueció de la impresión y no pudo dar más detalles de lo que ocurrió tras la salida del grupo de amigos, en tanto que el abad terminó por perder completamente el sentido del oído, y poco tiempo después, también el del habla. A las 12 horas, en la calle que ahora se le llama República Dominicana, en el centro de la Ciudad de México, se puede ver caminar a un hombre de ultratumba que busca cumplir una promesa hecha a la Virgen de Guadalupe. Cuenta la leyenda que allá por 1608 llegó a nuestro país un humilde comerciante filipino llamado Tristán Alcocer, quien junto con su hijo se estableció en la zona de Tlatelolco. Para ganarse la vida, padre e hijo vendían productos traídos de su país de origen y poco a poco el negocio fue creciendo. Don Tristán tenía como amigo al arzobispo Fray García de Santa María Mendoza, con quien charlaba amenamente, ya que también había nacido en un pueblo de Filipinas. Debido a la gran demanda de productos y con el fin de aumentar los beneficios, Don Tristán envió a su hijo a la Villa Rica de la Veracruz con la intención de adquirir mercancía en los barcos que llegaban al viejo continente. Un día, Don Tristán fue avisado de una grave enfermedad que padecía su hijo, impidiéndole regresar al bello puerto. Las posibilidades de que este muchacho sobrevivieran eran escasas. El filipino, en su desesperación, pidió a la Virgen que salvara a su heredero, prometiendo que, si lo hacía, iría al cerro de Tepeyac a agradecer el favor. A los pocos días, Tristán hijo regresó a su casa, y aunque no se sentía bien, su padre estaba muy contento. Pasó el tiempo y la promesa hecha a la Virgen no se cumplió, y el remordimiento por no cumplir la promesa empezó a afligir poco a poco a don Tristán. Una noche decidió visitar a su amigo el arzobispo, a quien le contó lo que había prometido y aseguró que, aunque no había cumplido la promesa, había rezado por la noche para agradecer a la Virgen el milagro que había hecho por él. Ante esto, el arzobispo le aseguró a don Tristán que no era necesario ir al cerro del Tepeyac, ya que su fe y buena voluntad eran suficientes. Pasaron los días, y una mañana, mientras el arzobispo caminaba, se encontró con su querido amigo, quien con una túnica blanca, un semblante pálido y más delgado que de costumbre, caminaba con una vela en la mano, argumentando que se dirigía a cumplir su promesa a la Virgen de Guadalupe. Preocupado por el aspecto de don Tristán, el arzobispo decidió visitarlo en su casa por la tarde, pero la sorpresa que recibió lo dejó realmente atónito. Al entrar en la casa, vio como Tristán hijo lloraba ante el cuerpo inerte de su padre, que yacía en la cama con la misma túnica blanca con la que había visto por la mañana. Y el asombro lo dejó pálido, cuando el hijo le indicó que su padre había muerto al amanecer y que con sus últimas palabras se refería a un mandato que debía cumplir a la Virgen. El arzobispo dedujo de esas palabras que aquel había visto y hablado no era más que el espíritu venido del más allá. Tiempo después, Tristán hijo se casó y formó una familia, con la que regresó al pequeño pueblo de Filipinas del que era originario, mientras el espíritu de su padre sigue regresando en busca de cumplir una promesa que no pudo cumplir en vida. El lugar donde se ve a don Tristán del Alcocer por la noche se llama Callejón del Muerto. Hoy en día, esa calle es conocida como República Dominicana, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. Muchas gracias por ver este video.
Si les gustó, no olviden compartirlo con todos sus amigos y familiares, así como darle like al video y suscribirse. Muy buenas noches y no olviden revisar debajo de su cama antes de ir a dormir.